De la totalidad del agua que hay en la superficie terrestre, el 70%, bueno, de la totalidad de la superficie, el 70% es agua. Entonces, realmente lo que tenemos como sólido, que es donde nosotros podemos vivir, es solo el 30%, digamos la parte continental. Pero desafortunadamente, y esto es digamos nosotros aquí en Casanare tenemos una equivocación del agua, una concepción equivocada, no es una equivocación, una concepción equivocada de que hay mucha agua. Acá sí hay mucha agua, pero se está acabando y tenemos que cambiar esa concepción. Porque nosotros cuando nos desplazamos a lo largo de nuestras ciudades, digamos, tenemos un problema de ubicación, porque, digamos, las vías principales en Casanare, viniendo desde Villavicencio y pasando hacia Arauca, pues nos vamos por todo el piedemonte y pues vemos que hay muchos ríos. Entonces vemos que hay mucha agua porque cada cuantos metros vemos que hay un flujo de agua y consideramos que hay mucha agua. Ya ahorita le doy la palabra a Paola. Pero realmente, si nosotros estuviéramos en otra región, pues veríamos que esto no es cierto. Es más, si ustedes se van para la sabana en época de verano, pues van a darse cuenta que no hay agua. A pesar de que hay agua disponible, sino que no la estamos explotando. Entonces, eh, como les decía, hay mucha agua, pero de esa mucha agua que está cubierta el planeta, solo el 2.5% de esa agua es agua dulce. Es agua, no voy a decir que se puede aprovechar, pero que es agua que es más fácil de aprovechar, porque el agua salada también se puede aprovechar. Paola levantó la mano, ¿quería decir algo? Sí, es correcto decir que el agua se está acabando. O sea, nunca me ha quedado como claro esas dos partes, si el agua se está literalmente acabando o se está No, no se está acabando. La disponibilidad de agua, agotando el uso. no, el agua no se va a acabar. Nunca, pues siempre va a haber agua. Dijo Albert Einstein, la materia no se genera ni se destruye, solo se transforma. El agua no se va a acabar. El agua lo que pasa es que va a haber menor disponibilidad de agua. Y si dije que se estaba acabando, pues les pido disculpas. Es lo que pasa es que no hay disponibilidad de agua. Y disponibilidad de agua para lo que lo necesitamos, para el consumo humano, o pues para lo que principalmente la necesitamos. Porque pues el agua, mire, agua hay 97.5% del agua está en los océanos, o sea, va a haber mucha agua. Además, hay disponibilidad de agua ilimitada. El problema es que el agua de los océanos no se puede utilizar para lo que nosotros la necesitamos. ¿Y qué es eso que la necesitamos? Pues perdón, antes de mirar eso, pues miremos cómo está distribuida esa agua. Eh, el 70% son glaciares, o sea, no la podemos utilizar. El 30% son aguas subterráneas que no se pueden utilizar en parte, porque por eso les decía hace un rato, si nosotros vamos a Orocue, un centro de sabana lejos del río Meta, pues ustedes van a darse cuenta que ahí no hay ni una gota de agua, por eso los chigüiros de Payariporo se mueren todos los años. Y alguien dijo, es que los chigüiros se mueren, ahora se ven que se mueren es porque cuando construyeron las vías de Paz de Ariporo hacia abajo, cogieron material de préstamo lateral, que es con una retroexcavadora, hacer un hueco a un lado de la vía y ese material construyeron la vía. Y esos huecos que se formaron, pues se volvieron depósitos de agua que con el tiempo, pues toda la fauna que vivía en esa zona, pues como están esos depósitos de agua, pues llega a ese sector y pues los vemos que se mueren ahí porque está la gente pasando ahí, pero si ustedes se van al centro de Sabana, pues se mueren muchos más chigüiros de los que uno ve. Lo que pasa es que antes no los miraban, se morían muchos y miles de chigüiros, pero ahora como se ven morir, pues ahora es que están haciendo pues los escándalos y todos estos protagonismos mediáticos, pero el tema de los chigüiros no es de ahora. Y lo que preguntaba Paola, no es que no haya disponibilidad, no es que se acabe el agua, lo que pasa es que el agua se está acabando
el agua que tenemos disponible está reduciéndose en capacidad. ¿Por qué? Pues porque mucha de mire que hay un 1% únicamente de agua disponible para consumo humano o para otras actividades. Ese 1% se está reduciendo. ¿Por qué? Pues porque primero un factor es que lo estamos contaminando. Y otro factor es que mucha de esa agua por actividades antropogénicas, es decir, por actividad del hombre, se está infiltrando, o sea, se está yendo a unas zonas o acuíferos de difícil acceso. Aquí en Casanare, los acuíferos no son de difícil acceso. Tenemos acuíferos muy superficiales y uno ve que es la solución que han propuesto varias personas allá en Paz de Ariporo para los chigüiros, pues es ponerle unos molinos de viento, unos sistemas de bombeo solar o cualquier joda para que saque agua y ya se acabó el problema, porque el agua está disponible muy fácilmente ahí en esa zona. El agua está máximo a 5 metros, a diferencia, por ejemplo, de acuíferos en Bogotá que está a 200, 300 metros. Entonces, los acuíferos son disponibles o hay disponibilidad de agua en los acuíferos, pero están muy profundos y entonces el costo de sacarlos es muy alto. Pero acá en Casanare, en la zona, digamos, la zona del plano, en la zona de sabana, aunque no hay agua en verano, pero la disponibilidad de agua de acuíferos es muy buena y muy fácil. De este 1% que tenemos disponible, pues solo el 12% se utiliza en saneamiento básico y el resto se utiliza en el sector agropecuario y en la industria. Acá en Casanare no tenemos industria. Bueno, sí hay, pero digamos que nos preocupe, no hay mucha industria, pues porque, digamos, yo puedo contar la industria que hay en Casanare. ¿Y cuál es esa industria? A ver, escucho opiniones por el chat. ¿Qué industria es la que tenemos en Casanare? Arrocera, gracias, Paola. ¿Alguien más? Petrolera, sí, señora. ¿Quién más? ¿Qué hay más? ¿No hay más industria? Ganadera. Bueno, voy a contradecir a la que dijo ganadera. Ganadera no es industria, eso es agropecuario. ¿Qué es lo que llamaríamos industria ganadera? Pues sí, cuando ya monten el frigorífico, eso sí es una industria. O sea, donde se hace una transformación de unos procesos. Aquí tenemos petrolero y también digamos que petrolera sí hay, no porque haya petróleo. Petrolera hay es porque se hace una transformación. En los mismos pozos petroleros, en los campos petroleros, se hace un proceso de separación donde se separa el crudo del agua y de los gases, entonces ahí sí hay como algo de industria. Pero realmente yo llamaría industria si hubieran una refinería. Y aquí en Casanare hay refinerías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay cuántas refinerías hay en Casanare? Necesito ese chat activo, muchachos. Aceros inoxidables. ¿Qué es eso de aceros inoxidables? Trituradoras. Bueno, trituradora sí es una industria, muy bien, pero la trituradora no gasta agua, afortunadamente, pues. Bueno, pero espere, eso todas las industrias muy bien, pero entonces no me dijeron si hay refinerías aquí en Casanare. ¿Cuántas refinerías hay? Ninguna, Camilo, Andrés. Bueno, por lo menos sí respondan algo si no saben. Eh, pues bueno, vamos a contradecir no solo a Camilo Andrés, sino a todos, porque el que no dijo es porque no sabe. Sí hay una refinería que se llama Hidrocasanare. ¿Han escuchado? Bueno, ellos son refinería, sí, son refinería. Entonces, Hidrocasanare no queda muy lejos, queda aquí en Araguaney.
Hidrocasanare, yo no sé si le habrán cambiado el nombre, queda al lado de Macondo. Antes de Macondo es una entrada, bueno, ya no se llama Macondo, se llama es Cascajar. Queda antes de Cascajar, es una entrada que queda ahí a mano izquierda cuando uno va de aquí para allá. Pero es una refinería que no refina. Bueno, sí refina. Y el término de refinería, nosotros lo entendemos y conocemos el término de refinería, es porque hemos escuchado mucho el caso de Reficar. Y Reficar es la refinería de Cartagena que se robaron miles de millones de pesos. Billones, ni siquiera miles, billones, 8 billones de pesos. Uno realmente es que uno no sabe de negocios, uno debe meterse en negocios donde se roben harta plata. 8 billones de pesos se roban. Eh, la refinería de Cartagena es una refinería que recibe petróleo crudo y lo destila, es el proceso que hace en esta refinería, y lo procesa para producir gasolina, ACPM, combustible para aviones, saca también de ahí de pronto algo de asfalto, saca bueno, diferentes productos que salen todos a partir del petróleo. Es más, en Colombia refinerías buenas no hay, porque las refinerías, por ejemplo, en Estados Unidos sacan 800 productos del petróleo. Esas son las refinerías que sirven porque ellos sacan de ahí bencenos, toluenos, silenos, bueno, cualquier cantidad de elementos y subproductos que hacen que la industria petroquímica es la industria de las más grandes del mundo. Por eso es que el petróleo no se puede acabar. No porque el combustible, no porque el petróleo se utilice para producir gasolina y ACPM, porque ese es el menor de los, bueno, es donde más se usa, obviamente, pero ese es el menor de los problemas. Hay una infinidad de productos químicos que se sacan todos a partir del petróleo. Entonces, por ejemplo, el estireno para producción, todos los polímeros con los que se producen plásticos, llámese, cada plástico tiene un nombre, por ejemplo, ustedes saben que existe el polietileno, el poliestireno, el polipropileno, el polivinilcloruro, bueno, todos los plásticos son polialgos, pero esos polialgos son unos algos que han sido polimerizados. Y esos monómeros se conocen así como monómeros, salen es del petróleo, porque todavía no hay industria que sea, digamos, de procesos biológicos para producir esta cantidad de elementos que se producen a partir del petróleo. Entonces ahí es donde está la importancia del petróleo, más que producir gasolina o ACPM, porque la gasolina ya se puede sacar del biodiesel, no, del biodiesel no, del alcohol carburante y el ACPM del biodiesel. Entonces, estas refinerías tienen una función mucho más allá. La refinería de Casanare o Hidrocasanare queda, como les decía, en antecitos de Araguaney, a mano izquierda, una entrada donde uno ve entrar muchas mulas, pero ellos no producen nada que se comercialice. Primero, inicialmente ellos producen ACPM, esa es la función de ellos, separar del hidrocarburo la fracción que es, digamos, el ACPM, y el resto pues no se vende igual, no se pierde. Pero el ACPM que ellos producen, al comienzo sí lo vendían aquí en Casanare, solo que esta refinería no tiene las capacidades para poder remover los azufres que tienen en los combustibles y ya no pueden comercializar ACPM en Colombia porque la norma colombiana es muy estricta, así hablemoslo así, es estricta en cuanto al contenido de azufre en el ACPM y entonces ellos ya no pueden comercializar ese ACPM. Entonces, ¿para qué hay una refinería que produce ACPM y no lo puede vender? Alguien dijo por ahí que es la gasolina más cara que el carajo. Bueno, el ACPM que producen ellos lo utilizan, no, ni siquiera es un ACPM, es un producto que se llama como un nafta, que es un producto muy liviano que lo llevan para unos campos en el Meta para disolver los crudos de allá, que son más pesados, son mucho más viscosos y al mezclar un crudo liviano con uno viscoso, pues se obtiene un fluido que se puede bombear. Entonces, gracias a eso que sacan acá en esta refinería, ellos mezclan estos productos y pueden meterlo entre un tubo, porque realmente el negocio del petróleo es poder bombear el crudo hasta Puerto, que es donde lo sacan de Colombia. Entonces, esta refinería pues sí tiene un producto y funciona, pero realmente
no es un producto que nosotros podamos utilizar comercialmente aquí en Casanare, pero sí se utiliza y es un negocio. Hace muchos años hubo la discusión aquí en Casanare que por qué no se montaba una refinería si había tanto petróleo. Y la respuesta es muy sencilla. El petróleo eh, se acaba, los campos se acaban y estamos viviendo eso. Casanare, cuando yo llegué a Casanare en el año de 1998, el petróleo se estaban produciendo, el solo campo Cusiana y Cupiagua producían 500.000 barriles diarios, entre ellos dos. En este momento la producción de toda Colombia es casi de 1.000.000 de barriles. Entonces, en esa época, bueno, ahorita Colombia produce 800.000 barriles. O sea, imagínense que Cupiagua y Cusiana en esa época producían casi el 90% del petróleo que se producía en Colombia. Y en ese momento era el momento preciso para montar una refinería porque había petróleo. Pero entonces, la razón es porque el petróleo se acaba y ahorita van a darse cuenta que Cusiana y Cupiagua no producen más de 150.000 barriles. No sé, no tengo el dato exacto, pero debe estar por ahí en 150.000 barriles diarios. Pero una refinería uno no la construye para un mes, ni para un año, ni para dos. Y una refinería se construye es para 20 años, para 50 años, para que funcione mucho tiempo. Entonces, económicamente no es rentable montar una refinería en un sitio donde el petróleo se va a acabar. Por eso las refinerías se montan principalmente es o donde se va a consumir o donde se pueda exportar. Y por eso aquí en Colombia hay 3 refinerías importantes. Hay una en Barrancabermeja, pues obviamente porque es que Barrancabermeja fue la primera ciudad donde apareció petróleo y toda la industria petrolera se desarrolló en Barrancabermeja. Hay otra por allá en el Putumayo, pero la más importante, y por eso es que es tan sonado el caso de Reficar, está en Cartagena. ¿Por qué? Porque es que esa refinería no depende únicamente del petróleo que produzca Colombia, sino las refinerías más importantes se van a montar es cerca de los puertos, donde tengan acceso a petróleo de cualquier parte del mundo a un precio económicamente rentable. Si usted la monta en el interior de un país, pues tiene que sumarle el costo del transporte, y el transporte terrestre es muy costoso. El transporte por mar, marítimo o por agua, llámese como quieran llamarlo, es muy barato. Entonces, en el momento en que Colombia ya no tenga la suficiencia para tener petróleo, pues va a poder importar petróleo, que va a pasar en unos años, y Refinería de Cartagena está ubicada en un sitio preciso para que los buques cisterna lleguen y descarguen petróleo y poder procesar el hidrocarburo del petróleo para producir gasolina y ACPM, que digamos es de los factores más importantes. Entonces, mire, dicen que hay una refinería en Monterrey. Yo no conozco esa refinería. De pronto será de aceite, pero aceite de cocina, no aceite, no de hidrocarburo. Entonces, bueno, en cuanto a la industria petrolera, aquí la única refinería que hay es esa. Tenemos que utiliza agua, muy poca, pero utiliza agua. Tenemos otra industria aquí también que se llama ya no se llama como antes Termoyopal, ahora se llama Termomechero. Es una planta que produce energía eléctrica. Entonces van a decir, bueno, y la ventaja de esta planta que produce energía eléctrica es porque la produce a base de gas natural. Y van a decir, ¿y por qué tenemos entonces la energía eléctrica más cara del país también? Y pues obvias razones. Tenemos la gasolina más cara del país, pero finalmente no es por culpa no es por culpa ni del precio de la gasolina ni nada de eso, es por culpa del gobierno, de nosotros mismos que ponemos a esos mandatarios que son los que nos están sacando la sangre, chupasangre, que son los que nos están explotando. Y, y pues nosotros seguimos nombrándolos. Entonces, allá esa refinería, perdón, esa refinería no, esa termoeléctrica, esa sí consume agua, porque es que para los que no lo sepan, en el proceso de generación de energía se consume el agua. El agua se consume, bueno, no se consume, se utiliza, porque es que cuando uno habla de consumir es como si se gastara. Se utiliza el agua en un proceso de calentamiento y enfriamiento, porque es que como tal el gas natural no se puede utilizar, no se usa directamente, sino con el gas natural o con la gasolina o con el carbón, lo que hacen todas
Las termoeléctricas es que lo que hacen es calentar el agua con esa energía, llámese gas natural, llámese gasolina, llámese ACPM, llámese carbón, con eso calientan el agua y esa agua caliente entra a un ciclo de generación que es a través de unas turbinas y de unas toberas que mueven un bobinado, se me fue el palabra, pues mueven una turbina, que ese movimiento de la turbina es la que genera la energía eléctrica. Entonces, allá también se utiliza agua. Hablábamos de otras industrias, pues alguien dijo, pues la industria del arroz, pues obviamente la industria del arroz no es el cultivo de arroz, tengámoslo claro. Cuando yo hablo de industria, y por eso el dibujito lo dice ahí que son unas chimeneas, vamos a pensar que no son chimeneas. Piensen eso como que está saliendo es vapor de agua, y ese dibujo se refiere más a vapor de agua. Entonces, estamos hablando de la industria del arroz de los molinos, efectivamente. Los molinos de arroz, los molinos no consumen agua, pues más que el agua que vaya a consumir la gente en su uso diario, pero los molinos pues es otra industria que no consume agua. También tenemos varios molinos acá. Venga a ver qué otras industrias me dijeron. Vamos a remirar acá el petróleo, material pétreo. Bueno, material pétreo sí, es otra industria. Material pétreo, la industria del material pétreo es la industria de las trituradoras que conocemos vulgarmente. No utiliza directamente el agua, aunque sí la usa porque ustedes no van a encontrar aquí en Casanare una industria de material pétreo que no esté metida entre un río. Y el proceso de producción de material pétreo de triturado es porque ellos van y hacen un hueco en un río, obviamente de una manera técnica, no vamos aquí a criticar y a decir que no lo hacen bien. Hacen un hueco en un río y esperan a que venga una creciente y la creciente vuelva y le llene el hueco. Esa es la forma como funcionan las trituradoras, porque si no uno vería que los ríos se llenan de huecos y de dónde sale el material. Pues, obviamente, lo que pasa es que ellos van haciendo unos huecos, van haciendo unas cavidades en el río, en el lecho del río, y cuando viene una creciente, pues esa creciente vuelve y llena esos huecos y pues listo, no hay problema, no pasó nada con el río. Entonces, pero ellos no utilizan el agua directamente en su proceso. A diferencia, por ejemplo, de la termoeléctrica o de la termoeléctrica que les decía que utilizan el agua para el ciclo de las turbinas que funciona. Otra pues son las palmeras, muy bien. Las palmeras no son, nuevamente, la ganadería no es una industria. Las palmeras tampoco es una industria como tal, es un proceso agropecuario, esos sí pertenecen al sector agropecuario, no al sector industrial. Lo que pertenece al sector industrial es la extracción de aceite, y de pronto cuando alguien dijo que había una refinería en Villanueva, se refería a la refinería, me corrige Karen Daniela, si se refiere es a la refinería, a una refinería de extracción de aceite, de aceite natural, o sea, de aceite, sí, de aceite, llamémoslo, sí, de aceite vegetal, perdón, es la palabra, si me olvidado. Si se refiere a una señora. Pues es en Monterrey, es que es un amigo que trabaja ahí y es pues dijo que era una refinería de petróleo porque ellos trabajan es con Ecopetrol, porque hace tiempo tuvieron una protesta ahí en eso de la refinería. Venga, es que puede que no sea una refinería, es otra vez el concepto. La refinería es una industria donde nosotros separamos el petróleo en sus diferentes elementos. Y el concepto más básico de una refinería es donde se separa, por ejemplo, donde se produce diésel o ACPM, que es el mismo producto. Lo que hay aquí en Casanare son estaciones de bombeo. ¿Y cuáles son? Y lo que hay en Porvenir, que es en Monterrey, es una estación de bombeo. ¿Y cuál es la función de la estación de bombeo? Es coger el petróleo que viene de unos pozos, lo coge y lo bombea a otra estación de bombeo. Entonces aquí en Casanare tenemos varias estaciones de bombeo. Pues tenemos Araguaney, que es una estación de bombeo que no es refinería. O sea, Araguaney se conoce el sector como porque se conoce Araguaney, es porque la primera facilidad que se construyó ahí fue la estación de bombeo de Araguaney, que es de Ecopetrol. Y Araguaney, pero realmente ese sector se conoce como La Niata, pero Araguaney es la estación de bombeo, que son unos tanques grandísimos que hay ahí, y ahí se han ubicado otras industrias, como les digo, que es la Hidrocasanare, que está antecitos de la estación de bombeo, y hay otra industria, bueno, ahí hay
otra estación de bombeo de Perenco que también se llama Araguaney. Y bueno, la estación de bombeo de Araguaney, que está aquí en Yopal, le bombea crudo a la estación El Porvenir, que queda en Monterrey. Pero en Monterrey lo único que hacen es bombear. Esa de Monterrey bombea a otra que se llama Miraflores, que queda en Boyacá, y ahí hay otras más estaciones de bombeo que en verdad no me acuerdo el nombre exactamente, hasta que llega a Coveñas. ¿Y qué es lo que hay en Coveñas? Un puerto. Y ese puerto es donde los buques cisternas recogen el petróleo y se lo llevan a las refinerías, que no es la refinería de Colombia, porque en Colombia no hay refinerías como les dice un rato. Entonces, ¿a qué refinerías las llevan? Pues a unas refinerías que hay en Estados Unidos, otras refinerías en otros países, donde le sacan todos los subproductos que tiene el petróleo. Y como les dije, son miles, miles de subproductos. Lo que pasa es que nosotros acá solo sabemos sacarle la gasolina y el ACPM. Félix está levantando la mano. Cuénteme, Félix. Sí, señor. Para hacer un aporte aquí lo que decía la compañera, aquí en Casanare también lo que hay son plantas de blending. Ajá, Esas cuénteme qué plantas es el son las blending. que, el blending es lo que cuando llega el crudo o el petróleo pesado y el liviano, entonces se mezclan. Ahí le cogen un nuevo, se le llama API, y después ahí sí lo bombean o lo llevan por medio de tractomulas a las distintas sectores de bombeo, como Coveñas o hay uno en Cusiana. Ok, sí. Pues es que principalmente, bueno, yo no conocía el término, sabía lo que hacía, pero no le sabía el nombre. Realmente es lo que están haciendo, por ejemplo, que el nafta que les digo que producen acá en Hidrocasanare, se lo llevan para, no sé exactamente a qué campo en el Meta, me imaginaría que debería ser Castilla, aunque me dicen que también algunos de los crudos de Rubiales son pesados. Los crudos muy pesados, pues no bombean, porque como son muy viscosos, pues no van a pasar por entre un tubo, no se mueven. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El blending, que es lo que dice el compañero, lo revuelven con unos crudos más livianos para poderlos bombear, porque el oleoducto es una infraestructura que vale muchísimo dinero, pues si no puedo bombear, si yo tengo un crudo que no se deja bombear porque es muy viscoso, los asfaltos que nosotros vemos con los que construyen las vías son un tipo de crudo. Entonces, si yo tengo un crudo muy viscoso y no lo puedo meter entre el tubo, pues me toca mirar cómo lo hago. Y entonces lo que dice el compañero es el blending, es utilizo unos crudos más livianos, los mezclo con los más pesados y de ahí saco un crudo medio, que ese medio lo puedo bombear para llevarlo nuevamente hacia Coveñas, que es el puerto donde se carga el crudo en buques para la venta al exterior, pues porque finalmente ese es el negocio de las compañías petroleras. Ellas no, el petróleo que producen acá en Colombia no lo dejan para refinarlo acá en Colombia, ellos lo sacan para venderlo porque es el negocio de ellos. Entonces, eh, esta estación de Monterrey es una estación de bombeo, más que de pronto no sé si en Cusiana o en Cupiagua, creo que en Monterrey hay otra estación, no me acuerdo cómo se llama, ¿COP? No. Bueno, eso hay cualquier cantidad de estaciones, pero la mayoría son de bombeo o lo que hacen es revolver crudos para, para disolverlo y que se dejen bombear. Entonces les decía, hay otra La industria que es la estación industria... de bombeo de Monterrey se llama Porvenir. Sí, señora, yo ya lo mencioné, muchas gracias. La estación El Porvenir. Entonces, lo que les decía, hay unas plantas de aceite, pero estas son de aceite de palma, que son las extractoras, y de estas sí hay varias y yo no conozco, la verdad no conozco sino una o dos, pero de esas sí hay muchas. Eh, tengo entendido que hay una en Villanueva, tengo entendido que hay otra que conocí también en Tauramena, y no la conozco, pero sé que hay otra en Orocue, abajo en el Palmar de Altamira, la extractora que queda en Altamira, que es una de las extractoras más grandes de Colombia. En ese proceso, pues también se utiliza agua, pero muy poca agua se utiliza. Entonces, realmente, la industria que nosotros tenemos no es una industria que utilice agua. A ver, ¿qué otras industrias me hablan acá ustedes? Ya me hablaron de arroz, de palma, la refinería. Creo que no hay más. Ya lo otro son industrias, por ejemplo, aquí dijeron aceros inoxidables, yo no sé cuáles son los aceros inoxidables, pues
De pronto son de transformación del acero, pero no sé si haya para fabricación, hay algo por acá que se llama, bueno, Lady Lorena, Taño está levantando la mano, cuéntenos, Lady Lorena. Profe, pues hace unos días viajé a Villavicencio Meta, por los lados de Rubiales, y miré que hay como una planta donde procesan el palo de caucho. Ellos, pues allí lo que me dijeron, lo poco que me dijeron por encimita era que se procesaba para extraer caucho de ese palo. Bueno, yo no sé cómo se procesa el palo de caucho, porque no sé si el caucho se saque, bueno, sé que el caucho se saca de un palo, pero es que lo que sé es que lo sacan, es haciéndole unos huecos a los palos, y él la grimea, y de ahí sacan el caucho. No sé el tema, pero bueno, eso No queda sé, ese. yo pasé por ese lado y eso olía muy, muy feo, o sea, es un olor que bota esa planta horrible. Bueno, pero eso es en el Meta, no en Casanare. Estamos hablando de Casanare, pero bueno, no pasa nada. Allá en el Meta hay mucha más industria que aquí en Casanare. Por ejemplo, está la industria de matado de marranos más grande de Colombia, que es la, ¿cómo se llama? La Facenda, que es la industria más grande de Facenda, se llama Facenda. la Eso, Facenda, sí señora. doctor Álvaro Uribe es propietario de eso. Pero ¿por qué le ponen a hablar de política, tía? ¿Para qué tienen que darles nombres? Ya les hemos dicho que no, nada de política acá. Tratemos de ser lo más, lo más... Ay, sí, por favor. porque van a empezar a hablar de ese pobre hombre. Bueno, industria de acero hace Profe, referencia al consumo de disolventes orgánicos. Qué asco la política. Camilo, que nada de política aquí, no hable ni bien ni mal. Bueno, alguien más, dígame lo que iba a hablar, alguien que dijo algo. Se va a cortar en menos de un minuto, entonces. Profe, es que mi papá trabaja en la parte petrolera y lo que yo lo he escuchado hablar es que, digamos, en Rubiales, ellos, para que el crudo no esté tan pesado, lo sacan es con vapor a presión. Y aquí en el Morro, para poderlo mandar, utilizan unos químicos, pero yo lo he escuchado uno que se llama Puli o Pule y algo así, no lo sé pronunciar, pero sí lo he visto en los libros cuando él está haciendo los informes, que no sé realmente, o una nata también llaman, pero Nata en no, Rubiales lo sacan es con vapor a nafta, presión. nafta. Esa cosa. Sí, tiene El toda la razón. petróleo lo calientan, es con una caldera. Sí, no, es que el petróleo sale caliente del yacimiento, pero